Tras su independencia de España, abortada por la intervención militar estadounidense en 1898, Cuba se convirtió en 1902 en una neocolonia estadounidense, en la que los intereses de Estados Unidos marcaron el devenir político nacional. La oligarquía nacional dirigía los destinos del país en detrimento de la gran mayoría de la población. Imperaba el desempleo, el analfabetismo, la falta de acceso a la salud y a la educación. La mortalidad infantil superaba los 60 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos y la esperanza de vida apenas alcanzaba los 58 años. En 1952, la situación se agravó con el golpe de estado de Fulgencio Batista, que desató una feroz represión contra el movimiento obrero, estudiantes, periodistas y miembros de las fuerzas políticas de oposición. En su brutal desempeño, la dictadura batistiana ejecutaba con total impunidad asesinatos, torturas y desapariciones, convirtiéndose en factor dinamizador del movimiento revolucionario que, bajo el liderazgo de Fidel Castro, daría inicio a la lucha del pueblo cubano por su verdadera y definitiva independencia. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Tras 2 años de lucha armada, con menos de 3000 efectivos, pero con amplio apoyo popular, el ejército rebelde derrotaba a las fuerzas de la tiranía, que incluirían a más de 80.000 hombres equipados y asesorados por los Estados Unidos. Con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, por primera vez el Estado cubano ejercería el poder en función de los intereses nacionales, creando una sociedad más igualitaria y justa, libre de discriminaciones, con asistencia médica y educación universal y gratuitas, recuperando enormes extensiones de tierra para entregarla a quienes la trabajaban y colocando bajo control soberano los servicios públicos que se encontraban en manos de empresas extranjeras. Ese mismo día, en Santiago de Cuba, Fidel anunciaba: podrá estar seguro el pueblo de una cosa, podemos equivocarnos una y muchas veces, pero lo único que no podrá decirse jamás de nosotros es que robamos, que traicionamos, terminó diciendo Fidel. Días después, a su llegada a La Habana, Fidel Castro expresaba: la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será más fácil. En lo adelante, todo será más difícil. Fin de la cita. Se iniciaba entonces una etapa de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas a favor de los humildes, con los humildes y para los humildes. La revolución no le dijo al pueblo cree, sino lee. En 1961, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe libre de analfabetismo, tras una campaña de alfabetización de solo 12 meses que llegó a los lugares más recónditos de la geografía nacional. Ese mismo año se crearon más de 1000 nuevas escuelas y círculos infantiles. Pero la osadía de desafiar al gran capital y enfrentar la desigual distribución de riquezas era un ejemplo peligroso y provocador para otros países de la región, por lo que debía ser castigada. El 17 de abril de 1961, fuerzas mercenarias entrenadas en Estados Unidos invadieron Cuba por Playa Girón, causando numerosas víctimas civiles. Sin embargo, el ataque fue rechazado en menos de 72 horas, gracias a la resistencia y a la unidad popular. En 1962 se iniciaba el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno estadounidense contra Cuba, devenido casi 60 años después en el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado aplicado jamás contra país alguno. Los daños acumulados hasta hoy suman 933 billones de dólares. Al definir sus objetivos, poco antes, el 6 de abril de 1960, en un memorando secreto del entonces secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Lester Mallory, se señalaba: el único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno es provocar el desengaño, el desaliento mediante la insatisfacción económica y las penurias.
hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. En las décadas siguientes, la revolución continuó sometida a todo tipo de agresiones y amenazas. Ante el indetenible avance del proceso revolucionario cubano, Estados Unidos no dudó en adoptar una política de hostigamiento sistemático, con medidas que incluyeron el aliento y apoyo directo, con armamento y recursos de todo tipo, a bandas armadas contrarrevolucionarias, con el propósito de desestabilizar el país y derrocar el gobierno revolucionario. Centenares de atentados contra Fidel y otros dirigentes, centenares de sabotajes y actos terroristas que dejaron un lamentable saldo de 3.478 víctimas y 2.099 incapacitados. La Revolución cubana inauguró una fase sin precedentes en las relaciones internacionales del país. La política exterior se convirtió entonces en un instrumento de denuncia y de defensa de la soberanía y autodeterminación nacional. La proyección externa del gobierno revolucionario no implicó solo una significativa ruptura con la política exterior de los gobiernos precedentes, sino también del molde acerca de cómo estados pequeños y relativamente pobres debían y podían comportarse en la política mundial en defensa de sus propios intereses. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia, porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. La permanente hostilidad de Washington contra la isla ha sido diseñada y ejecutada en sus componentes fundamentales, violando todas las normas de derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con la proclamada y única finalidad de producir un cambio de régimen en la isla. Como respuesta a ello, Cuba ha promovido una política exterior creativa y solidaria, internacionalista, tercermundista, humanista y multilateralista. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Tras el colapso del campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo en los años 90, Cuba se adentró en una grave crisis económica. Más del 35% del Producto Interno Bruto se desplomó abruptamente, así como el 85% del comercio exterior. Casi nadie apostaba por la supervivencia de la revolución. Sin embargo, Cuba continuó adelante sin violar un solo de los principios éticos y humanistas, sin cerrar ninguna escuela ni hospital. A pesar de las dificultades, la revolución ha continuado dedicando los mayores esfuerzos al desarrollo social. Actualmente exhibe indicadores y resultados reconocidos mundialmente. De acuerdo con la UNESCO, es el único país de América Latina que cumplió los objetivos globales de educación para todos los periodos 2000-2015. Según la Organización Mundial de la Salud, fue el primer país del mundo en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo. La mortalidad infantil se ubica hoy en apenas 4 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, y la esperanza de vida supera los 78 años en general. Cuba es el segundo país a nivel global con mayor presencia de mujeres en el Parlamento, con un 53,2%. La isla ocupa el lugar 16 en el ranking mundial entre los países con mayor cantidad de medallas olímpicas.
La cooperación con el exterior ha sido también un principio básico de la política exterior cubana. Se han formado de manera gratuita más de 35.000 profesionales de la salud de 138 países. Más de 347.000 médicos y trabajadores cubanos de la salud han prestado sus servicios en todo el mundo, en muchos casos en lugares recónditos y difíciles. La diplomacia cubana ha logrado su objetivo de quebrar y revertir el aislamiento político y diplomático impuesto por Estados Unidos. El país mantiene hoy relaciones diplomáticas con 185 de los 192 estados miembros de la ONU. Actualmente, Cuba continúa inmersa en procesos históricos de la mayor relevancia para la vida económica, política, social y jurídica actual y futura del país, incluyendo la actualización de su modelo económico y social, cuyo objetivo no es otro que el de construir una sociedad socialista más democrática, próspera y sostenible. Sectores como el turismo, la industria biofarmacéutica, productos de excelencia mundial como sus mariscos, rones y tabacos, unido a los intercambios culturales, su música, sus bailes y la alegría y el optimismo contagioso de su pueblo, constituyen atractivos por los que reconoce el mundo en toda su magnitud. En Cuba, seguiremos construyendo el país que queremos en permanente vínculo con el pueblo, con los oídos bien pegados a nuestra gente. Pese a quienes daban por sentado que la revolución cubana no sobreviviría a sus líderes históricos, el país continúa adelante, sin temores ni retrocesos, sin renunciar a su soberanía ni a sus aspiraciones de desarrollo e independencia. Por primera vez, la dirección del Estado y el gobierno cubano recayó en una generación nacida después del triunfo revolucionario, pero el cambio ha sido la continuidad, no de ruptura.